Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Un miércoles especial, inusual, poca información porque es el día del trabajador o el día del trabajo, en un escenario de tensión política en la Argentina, como lo es desde que asumió Javier Milei, un presidente que está decidido a ir a todo o nada con sus políticas, que enfrenta a distintos sectores partidarios, pero también sociales y económicos. Un Javier Milei que, como él mismo sostiene, le gusta acelerar en las curvas, no se detiene ante casi nada. Se ha instalado además en el escenario internacional, donde empieza a ser visto por algunos líderes mundiales como un referente para Sudamérica. Ocurre, por ejemplo, con el caso del candidato republicano Donald Trump en los Estados Unidos, también con Giorgia Meloni, la líder política de Italia, que tiene una fuerte admiración por él. Ha sido nombrado una de las 100 figuras más influyentes del 2023 por la revista Time. Bueno, es un dirigente político que no pasa desapercibido, que tiene múltiples obstáculos para desarrollar su línea partidaria, sus ideas. Ha tenido un fracaso rotundo en el Congreso con su primer intento por instalar una ley ómnibus que fracasó. Sin embargo, esta semana ha logrado un avance concreto con el voto, la media sanción que le ha dado a la denominada Ley Bases la Cámara de Diputados. Ahora esa media sanción irá al Senado, donde todo indica, según los analistas, quienes siguen el minuto a minuto del derrotero de estas iniciativas, les será complicado aprobarla en la Cámara Alta tal como salió de diputados. Ya se habla de cambios que se harían en el impuesto a las ganancias, también en la ley del tabaco y otras iniciativas que obligarían a que el proyecto regrese a diputados. En el Senado, se sabe, el peso del peronismo es decisivo, también de legisladores del kirchnerismo. Habrá que abrir una negociación muy fuerte, pero hay optimismo en el gobierno, y el propio presidente de la Nación se ha mostrado optimista, muy locuaz, como siempre, a puro chiste, en una entrevista que brindó hoy, una entrevista radial, donde contó algunos pormenores, algunas intimidades de las reuniones de gabinete que realiza el gobierno, donde se mostró jocoso, y también destacó la sintonía enorme que existe entre el padre de todos los ajustes, que es el ministro de Economía, Luis Caputo, y él mismo. Sorprendió con algunos términos que utilizó el presidente de la Nación en esta entrevista. Nosotros rescatamos algunos cortes como para tener una idea de lo que fueron sus declaraciones esta mañana. Ahí lo escuchamos. No sé si Gerardo lo tenemos el corte del presidente, esperamos. ¿Cómo lo Digamos, si manejamos? usted vio lo que son las reuniones de gabinete, digamos, le hacemos bullying a Franco. Bueno, a ver, lo gracioso era cuando definimos quiénes son palomas adentro de nuestro... halcones y palomas. Las palomas, a ver, Guillermo Franco, Martín Menem, Victoria Villarruel y Mondino. Digo que son los que están más
ligados bueno, claro, digo, si esos son las palomas, lo que serán los halcones. ¿Quiénes son los talibanes? Patricia y yo. Con Luis tenemos, con Toto tenemos una relación cuasi simbiótica ya. Sí. Bueno, ahí estaba con Toto, que es Luis Caputo, tenemos una relación casi simbiótica ya. Un tono, les decía, jocoso en la entrevista que refleja tal vez el estado de ánimo que por lo menos tenía hoy el mandatario, que por supuesto se contradice con el escenario económico y social que no está para bollos. Hoy hubo una marcha de los líderes de la CGT, por supuesto hay muchos cuestionamientos al enorme ajuste que está aplicando el gobierno nacional y el país no está funcionando bien, más allá de que todo indica en abril hubo un nuevo descenso de la inflación a la zona de un dígito, sería todo un logro, se ubicaría en el 9%, según sostienen la mayoría de las consultoras privadas. Lo vamos a analizar, como siempre, junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz día. Bueno, feliz día para vos, por supuesto. De buen ánimo el presidente, a pesar de que las cosas no están marchando demasiado bien, ¿no? Bueno, cuando las cosas empiezan a encarrilarse, digo, según el prisma del gobierno, podemos empezar a vislumbrar que el estado de ánimo tan virulento, por decirlo de algún modo, que exhibe el presidente, de alguna manera se ordena, ¿no? Es decir, venimos de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados con un triunfo importante para el gobierno, te diría, José, muy probablemente junto con la desaceleración de la inflación, los datos más importantes desde el punto de vista económico y político. Entonces, el tono que evidentemente emplea cuando da entrevistas con periodistas con quienes se siente cómodo, bueno, permiten entrever que hay cierto grado de satisfacción con la marcha del rumbo de las cosas. Ahora bien, la realidad, José, es que la Argentina está atravesando por una crisis fuerte, muy grave, que hace mucho tiempo no veíamos, y que no tiene espacio real como para demasiada risa ni congratulación, ¿no? La realidad es que Argentina está atravesando un proceso de depresión económica muy serio, que por supuesto tiene sus bases en los descalabros económicos y financieros de los últimos años, pero que en los últimos meses además se vio seriamente agravada. Estamos hablando de una caída del consumo, de una retracción del consumo, que en definitiva implica la calidad de vida, ¿no? Porque la caída del consumo es dejar de comprar, primero, eventualmente cosas que no son tan necesarias, pero que luego, con el correr del tiempo, se convierten en una metodología que termina así afectando a las cuestiones más esenciales. Entonces, la calidad de vida se va deteriorando, la pobreza se va agrandando en la Argentina, y el fantasma de la desocupación, con la retracción, que va de la mano de la retracción económica y del recorte del gasto público, bueno, va a dejar las bases de un país muy deprimido en términos generales. Con lo cual, José, me parece que hay que estar muy atentos y no pensar que con la aprobación de una ley o con la desaceleración de la economía, de la inflación, las cosas se resuelven. Si bien son pasos auspiciosos en materia económica o política, evidentemente la situación sigue siendo dramática para la mayoría de los argentinos. Sí, tener en cuenta, Iván, por ejemplo, en materia política, que ya el gobierno está pensando en que a este pacto de mayo, que buscaría anunciar el 25 de mayo, no invitaría a algunos gobernadores, entre ellos al principal, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y el otro dato que también lo dio hoy en esta entrevista jocosa, es que el presidente tuvo que suspender su presentación de un libro en la Feria del Libro, un evento muy, muy importante, el principal evento vinculado al mercado editorial. Su libro se llama Capitalismo, Socialismo
y la trampa neoclásica. Lo iba a presentar junto a José Luis Espert, con quien ha vuelto a unir fuerzas, el diputado Espert, importante en la Cámara Baja. Bueno, son señales de que las cosas no marchan tan bien, ¿no? No, claro, José. A ver, respecto de la Feria del Libro, me parece que esto ya venía, digamos, de alguna forma hay que contextualizarlo con lo que fue también la movilización realmente llamativa por la defensa de la universidad pública, que efectivamente fue si querés, una bisagra en algún sentido, y que también exige al gobierno a tener muy, muy presente que acá no hay nada, no hay ningún crédito ningún cheque en blanco, sobre todo de una clase media muy atribulada. Entonces, sumamos la manifestación de la semana pasada de la defensa de la universidad pública con, el desencuentro con el mundo de la cultura, porque en definitiva, independientemente de el discurso del presidente de la Fundación El Libro, está claro que en este tren de recortes o, si querés, de eliminación de gastos que en apariencia son superfluos, Sí. bueno, las artes, la cultura sufren siempre primero, cuando en verdad muchas veces son la reserva, si querés, de sostén de un pueblo, ¿no? Porque en definitiva la cultura, bueno, me parece, ¿no? Es como la reserva, en todo caso, moral, es la reserva identitaria de una nación. Bueno, cuando también se atenta contra esto, las circunstancias se empiezan a complejizar. No obstante todo, lo que estamos planteando, José, la imagen pública del presidente sigue siendo importante, sostenida, te diría, por la necesidad de creer que las cosas por una vez en la Argentina funcionen. Es decir, es más importante la esperanza y la ilusión que eventualmente la figura de este presidente, que puede caer más o menos simpático según la situación particular. Es decir, venimos de tanta frustración en la Argentina que la esperanza de que, bueno, por una vez las cosas terminen de encaminarse es más fuerte que en todo caso en este momento la crisis que estamos viviendo. Sí, dimos la semana pasada en la entrevista, el dato de Opinaya marcaba 52% de imagen positiva para Milei, y llamaba la atención también que tenían el mismo nivel de imagen positiva tanto la vicepresidenta Villarroel como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Iván, vamos a analizar ahora a ver cómo estamos en materia económica, el escenario económico financiero de la Argentina. ¿Quién mejor para retratarlo que Camilo Tiscornia, economista, director de CIT Consultores Económicos? Camilo, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, nos interesaba mucho hablar contigo para ver, bueno, comentábamos en el arranque que hoy Milei brindó una entrevista donde se lo vio alegre, jocoso, contento por el rumbo que está teniendo el gobierno. Dijo que tenía una sintonía muy estrecha con Luis Caputo, que se llevaban muy bien, pensaban lo mismo, se mostró muy satisfecho con el grado de ajuste, de recorte de gastos, el superávit financiero obtenido en el primer trimestre. ¿Cuál te parece que es la mejor definición para este primer tramo en materia económica del gobierno de Milei? Yo creo que no se puede disociar lo que está haciendo el gobierno de la situación que heredó. Yo creo que hay que entender lo que el gobierno viene haciendo, lo que considera éxitos a la luz de lo que recibió. Yo creo que el gobierno actual, como tantos otros en el pasado, han recibido una situación económica, macroeconómica muy descalabrada. El gobierno anterior ha hecho muchas cosas mal y sobre todo en los últimos meses de su campaña. No nos olvidemos del famoso Plan Platita, que fue un festival de gasto público financiado con emisión monetaria y control de precios brutal para evitar la inflación. Es un descalabro macroeconómico bastante severo. Entonces, en ese contexto, el gobierno actual se planteó como una meta o interpretó que
era indispensable para poder salir de esa situación el revertir el déficit fiscal. Y creo que en este aspecto estoy totalmente de acuerdo y creo que es muy destacable lo que se ha logrado, porque la reversión fiscal que ha habido, de la cual uno puede decir un montón de cosas, si tiene componentes transitorios, si será sustentable o no, es discutible, pero que se ha producido y de un tamaño muy importante, la verdad que creo que es significativo. Esto es lo que el gobierno creo lo que más festeja, junto con ello la baja de la inflación que se va dando, que sigue siendo muy alta, pero es bastante consistente. Obviamente que esto tiene una contrapartida, creo yo, muy negativa, es que en el medio ha habido una recesión que estamos transitando de alguna forma, bastante importante, que en conjunto todo esto es muy doloroso para la sociedad, pero yo creo que era necesario hacerlo y me parece que puede ser la posibilidad del comienzo de algo un poco más sustentable. Doloroso sin ninguna duda, pero creo que era necesario. Camilo, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuando uno advierte, bueno, evidentemente el camino que ha tenido la inflación en los últimos meses y que pareciera, bueno, evidentemente desacelerarse con el correr del tiempo, con los próximos meses, uno imagina que también podrían corregirse otras variables y que lógicamente tienen a la economía de alguna manera encorsetada. Me refiero básicamente al cepo. ¿Vos crees que, porque en definitiva fue una promesa de campaña, pareciera que en el gobierno se enamoraron en algún sentido de esto, que no deja de ser una distorsión muy grande para la economía? ¿Vos ves viable que se pueda desarmar en el corto plazo? Porque ya estamos llegando al mes de mayo, estamos en el mes de mayo y todavía ni noticias. Yo creo que hay que entender de dónde viene o para qué está el cepo, ¿no? ¿Para qué se puso originalmente el cepo? El cepo, acordémonos, arrancó en el año 2011. Originalmente Correcto. Macri lo sacó y volvió sobre el fin del gobierno de Macri. El cepo es una forma de evitar que un exceso de dinero fabricado por distintos gobiernos termine disparando el dólar. Esencialmente es eso. Lo que refleja el cepo, la existencia del cepo, es que en la Argentina hay una cantidad enorme de pesos que nadie los quiere y que por el momento están de alguna forma escondidos en el Banco Central. Entonces, el cepo lo que evita es que esos pesos, evitan el riesgo de que esos pesos, si el cepo no estuviera, terminaran yendo a comprar dólares, se disparara el tipo de cambio a un nivel absolutamente incierto, con ello la inflación y con ello algo bastante más complicado en términos económicos. Entonces, el gobierno actual ha optado por mantener el cepo para tratar de ir resolviendo el problema de ese exceso de cantidad de dinero que está creado. ¿Hasta qué punto? Y es difícil saberlo. Yo creo que ellos lo están diciendo, ¿no? Van a seguir con esto hasta que entiendan que se puede liberar el cepo sin que exista ese riesgo de que esta disparada se produzca. Es incierto esto. Yo creo que para poder salir del cepo hace falta confianza. La confianza creo que tiene que ver con un horizonte de la política macroeconómica en buena medida, tiene que ver con el resultado fiscal, tiene que ver con el tema político que se está viendo con el tratamiento de estas leyes en el Congreso y tiene que ver también con el nivel de reservas del Banco Central, que a hoy todavía no son ni siquiera positivas. Entonces, en estas condiciones yo creo que liberar el cepo es correr un riesgo bastante importante, por eso el gobierno no lo hace. Pero el origen del problema es ese. Camilo, es indispensable también para liberar el cepo, supongo, obtener algún apoyo financiero adicional. Se habló mucho en estas semanas de unos 15.000 millones de dólares. Bueno, todo esto está supeditado, por supuesto, a lo que define el gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro. En el FMI también sostienen eso, que todo depende de Estados Unidos. ¿Es indispensable el ingreso de estos fondos o lo que va a entrar por la liquidación de la agroindustria puede alcanzar? Yo personalmente no estoy de acuerdo con tomar más plata del Fondo Monetario de ningún lugar. Yo creo que hay que tomar eventualmente para ir renovando los vencimientos que hayan en dólares. Yo no tomaría deuda neta en dólares para resolver el problema del cepo. Me parece que la economía lo tiene que resolver sin tener que aumentar el endeudamiento en dólares. Porque aparte, si estuvieran esos dólares, aparecería la tentación, si llegan a abrir el cepo, de que esos pesos que hablábamos antes, que están acá retenidos, se vayan, y si no se van por tipo de cambio, que sería el caso si no hubiera reservas, se terminarían llevando las reservas. Entonces empezamos con la famosa discusión de si
se financió la fuga de capitales con endeudamiento externo. Entonces, yo creo que no habría ni que tomar más deuda hasta no resolver este problema, no creo que haya. Camilo, la última por mi parte, los incrementos de precios que según el gobierno se dieron en forma desmedida porque los setearon con un dólar que nunca alcanzamos, digamos, obligaron, o por lo menos pusieron al gobierno en una situación tal vez hasta contradictoria, ¿no? Porque tuvieron que apelar a mecanismos que en algún punto rechazan, como es exigir, solicitar o denunciar, digamos, la necesidad de retrotraer estos precios. ¿Vos creés que esto, digamos, es una consecuencia no deseada de los efectos de la desregulación? Hablo de la medicina prepaga, pero también de otros, por supuesto, sectores de la economía concentrados, donde la verdad que con algunos años que uno ha vivido en la Argentina y conoce cómo responden los mercados o determinados mercados con muy pocos actores, era natural que sucediera lo que sucedió. ¿Crees que el gobierno en ese sentido tiene que continuar en esta lógica de, bueno, intervenir, palabra maldita para el gobierno, pero en algunos mercados? Pero, primero, yo distinguiría la prepaga de otro tipo de cosas, ¿no? Las prepagas son un caso bastante particular que tiene que ver con la salud, que de por sí tiene lo que los economistas llamaríamos técnicamente fallas de mercado. Hay un montón de cuestiones distintas. Yo tal vez lo de la salud lo pondría aparte. En el resto de las cosas... ¿No observás una cartelización o un intento de cartelización en el sector de la salud? Sí, pero una cosa es la salud, que vos, digamos, los economistas diríamos que no es algo, llamarle transable, en el sentido de que vos no podés contratar un servicio de salud de España, por decirte algo. Entonces tiene una característica muy particular que son cosas que se proveen localmente únicamente. Entonces me parece que tiene un tratamiento distinto que otro tipo de bienes y servicios que compramos habitualmente, que se pueden conseguir en el exterior. Entonces tenés competencia externa. Yo creo que los casos tal vez sean distintos. Yo creo que tal vez lo del tema de las prepagas puede ameritar algún tipo de regulación. Creo que es bastante más complejo porque creo que el tema excede a las prepagas. Creo que tiene que ver con, en todo caso, todo un rediseño del sistema de salud, arrancando porque mejore la prestación de los servicios públicos. Creo que eso sería una cosa muy importante, pero va mucho más allá de regular el precio de las empresas prepagas. Pero volviendo a tu pregunta, te respondo un poco con lo que ha pasado. Esto que estás diciendo vos no es nuevo, este punto de vista que vos planteás, y el gobierno anterior coincidimos en que intentó abordar esta problemática con un enfoque completamente distinto, y convengamos que no funcionó para nada, ¿no? Creo yo, porque si no estamos de acuerdo en eso, creo que no podemos avanzar. Me parece que el enfoque de decir acá hay grupos concentrados y la única forma es que el Estado intervenga para regular, creo que es un desastre lo que ha pasado. Es un desastre en términos de que han aumentado los precios de esas cosas porque la inflación voló con el gobierno anterior, y es un desastre en términos de poder adquisitivo porque el salario real viene cayendo mucho antes del arranque de este gobierno. Yo creo que la solución no pasa por ahí. Yo creo que la solución pasa por mayor competencia del exterior, no tanto por la intervención del gobierno en aquellas cosas en las que puede generarse competencia. El tema de la salud, insisto, es un tema distinto. Camilo, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, hasta luego. Ahí estaba en asteriscos Camilo Tiscornia, economista, director de CIT Consultores Económicos. Seguinos en nuestras redes sociales, Asteriscos TV, en Facebook, X, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Iván, vos mencionabas la cuestión de las prepagas. Bueno, habrá 7 compañías, las principales, las que más afiliados tienen, que bajarían en este mes la cuota entre 10 y 18%. Bueno, esto fue después de la ofensiva que lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó a las prepagas de cartelización, y dijo que están dañando a la clase media. Hay una preocupación, Iván, por tratar de recuperar, bueno, un poco el oxígeno para la clase media. Ayer se decidió postergar los incrementos de tarifas al gas y a la electricidad. También se le quitó presión al incremento de precios en los combustibles que ya rige desde hoy, cuando se decidió también no ajustar un impuesto que grava a los combustibles. Indudablemente el gobierno empezó a percibir, me parece que tarde, Iván, que este plan estaba asfixiando a uno de los sectores más dinámicos de la sociedad, ¿no? Bueno, sí, y es interesante, José, porque la verdad que el gobierno, digamos, también está preocupado porque el golpe sobre la clase media es en serio muy grave, ¿no? Los que tienen medicina prepaga habrán visto en estas últimas horas que en sus correos electrónicos han llegado las primeras notificaciones de estas empresas aduciendo que el reacomodamiento tarifario, bueno, es consecuencia lógica del incremento de los costos, pero también de una mejora en los honorarios médicos. Esto, la verdad que es cuestionable. Cualquiera que pueda hablar con los médicos que atienden a través de las prepagas puede saber que esto no es necesariamente así, ni mucho menos. Creo que me parece que, digamos, coincido con Caputo, ¿no?, en el sentido de que han seteado los precios en niveles que ellos creían que podían evidentemente aspirar, y la realidad es otra, ¿no? Acá el problema, otra vez, recién lo comentábamos, es un problema permanente en la Argentina. Cuando los servicios se cartelizan, el único que pierde es el consumidor. Si de verdad queremos ser libres y fomentar la libertad de la competencia, me parece que la energía va a haber que ponerla en esa libertad en serio, ¿no?, bien entendida, donde se pueda competir por precio, por calidad, por plan, en fin, abrir realmente los mercados y evitar que queden en manos de unos pocos que, por otra parte, muchas veces terminan siendo funcionales y allegados, ¿no?, a los propios gobiernos de turno. Fue brutal la caída, la cantidad de gente que ha perdido la prepaga. Se habla de un 15% de los afiliados. Bueno, compañías que además, como vos bien señalabas, Iván, le están pagando un monto casi, bueno, los propios médicos lo dicen, ¿no?, miserable, por la atención de la salud. Lo hacen a 30, 60, incluso 90 días de plazo, cuando ya el dinero además se licuó. Invierten mientras tanto las prepagas entre otras cosas, en plazos fijos multimillonarios. Han acumulado un capital fenomenal, sobre todo a partir de la pandemia, donde cayó mucho la atención médica, y sin embargo las cuotas no bajaron por parte de las prepagas. Y hay 7, entre las cuales está OSDE en primer lugar, Swissmedica en el segundo, después vendrá Medicus y algunas otras, que se están llevando toda la crema de este negocio. Intentaron ir más allá, cartelizando sus precios. Bueno, ahora el gobierno, otra vez tarde, insisto, parece que ha puesto un freno a esto. Ahora también, Iván, en la justicia está dando vueltas una versión de que una jueza ha puesto una traba que impediría rápidamente devolver dinero a los afiliados. Ha dispuesto que bueno, la causa pase a otro juzgado.
Bueno, muy complejo, indudablemente también las prepagas tienen un poder de lobby sobre la justicia enorme, no solo sobre los gobiernos, a partir de un poder que han construido, ya te digo, acumulando capital, aún en el momento más oscuro que tuvo la salud en la Argentina, que fue la pandemia de coronavirus, cuando se desbarrancó totalmente la atención médica y ellos mantuvieron los ingresos de los afiliados y han hecho esa acumulación. Bueno, ojalá que los logren poner un poco en caja, pero en concreto me parece poco lo que van a descontar en la cuota de este mes. Entiendo que debería ser mucho más y espero que haya una devolución de fondos en las próximas semanas, porque ya te digo, ese dinero mientras tanto se va licuando, ¿no? Simplemente, José, para abonar lo que estás diciendo, me comparten una nota que llegó ayer de OSDE para sus afiliados, donde OSDE dice que tiene la responsabilidad de administrar en forma eficiente los recursos que los socios nos confían para brindarles la mejor cobertura y retribuir, escuchaste bien, y retribuir a los profesionales e instituciones médicas que prestan sus servicios en forma adecuada. Me gustaría que en algún momento pudiéramos conversar con médicos, con profesionales de la salud que prestan sus servicios para ver si efectivamente son retribuidos, como dice OSDE en este caso, pero que también es aplicable a estas otras empresas, como bien mencionaba, Swiss Medical, Medicus y otras tantas, ¿no? Y efectivamente lo hacen de manera adecuada. Son, digamos, los médicos, maestros, algunos sectores eternamente postergados. Y pienso nada más, por ejemplo, en los autónomos también, un sector de la Argentina cuentapropista que busca abrirse espacio sin ningún tipo de cobertura y que no llamativamente, pero sí lastimosamente no han tenido tampoco un lugar en este nuevo paquete fiscal que se aprobó en diputados. Es decir, estamos en proceso de revisión, José, evidentemente muchos sectores de la economía, muchos sectores sociales que exigen, demandan una nueva mirada sobre ellos, y bueno, esperemos que este reseteo, si querés, del gobierno y de la economía en general que estamos asistiendo como testigos y partícipes al mismo tiempo, llegue a buen puerto. En definitiva, si es así, será para el bien de todos los argentinos. Iván, la seguimos la semana próxima. Un abrazo grande, José. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años construyendo futuro. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bien, 38 minutos pasaron de las 21. Los seguimos acompañando aquí en Asteriscos. Bueno, arrancábamos el programa comentando y escuchando la entrevista que dio esta mañana un presidente, Javier Milei, al que se lo ve jocoso, divertido, contento, entusiasta por el rumbo que está teniendo su administración. Lo que más destaca es el volumen del ajuste fiscal que se está aplicando y el hecho de que en abril, según coinciden también las consultoras privadas, se habría logrado reducir la inflación a un dígito, se habla de un 9%, y un escenario político que ha permitido que se le dé media sanción a la denominada Ley Bases, con la que se pretenden encarar reformas tributarias, laborales y en distintas esferas de la administración. Y queríamos conversar ahora sobre cuál es el escenario, ¿no? Cómo lo están viendo los especialistas, el escenario político, si realmente el volumen del respaldo político a Milei tiene chances de seguir evolucionando. Lo tengo en línea al politólogo Cristian Solmoirago, analista político, aquí en Asteriscos. Cristian, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz día. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, como siempre. Queríamos, en primer lugar, tener un panorama desde tu punto de vista de cómo notás la imagen, el volumen político que puede tener Javier Milei, sobre todo en el interior también de la Argentina, que es uno de tus puntos fuertes de trabajo. ¿Cómo lo estás viendo, Cristian? Sí, nosotros vemos que hay un acompañamiento en la opinión pública a la figura del presidente, a la figura de Javier Milei, no tanto así a las medidas de manera particular. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno le pregunta a los entrevistados cuál es la sensación o cómo ve al presidente, dicen que muy bien o bien, pero cuando uno empieza a focalizar las acciones de gobierno, por ejemplo, el ajuste de tarifas, el ajuste de los servicios públicos, alguna medida que está tomando el gobierno, ahí el entrevistado no estaría acompañando de manera plena acción. O sea, es como hay una disociación de lo que es la figura de Javier Milei con respecto a algunas medidas que está tomando. Parece que es muy difícil entenderlo, pero el argentino se está moviendo de esa manera. Hay un acompañamiento a la figura del presidente y vamos a ver en los meses siguientes si ese acompañamiento se sostiene a pesar de las medidas que está tomando el gobierno, que el gobierno la está reconociendo, digamos, son medidas de pleno ajuste, no es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora viene una prueba interesante para medir el caudal político de respaldos que puede obtener el oficialismo, porque en el Senado se va a tratar esta media sanción a la Ley Bases. Hay capítulos complejos, como lo es, bueno, el alcance de la reposición del impuesto a las ganancias a los asalariados, también qué puede ocurrir con algunos regímenes especiales, como los vinculados al tabaco, bueno, y otras iniciativas. ¿Te da la impresión, Cristian, de que esta vez el gobierno tiene más chances
de avanzar con una sanción de esta ley en el Senado? Sí, el gobierno entró en un ejercicio obligado y obligatorio para todo gobierno, que es un ejercicio de generación de diálogo y consenso. De esto lo hablamos también en su momento, José, lo difícil que va a ser para Javier Milei establecer ciertos canales o ciertos vínculos de consenso y acuerdos con esa estructura de política que él llama casta. Al principio no le fue bien, en el primer periodo cuando asume, pero ahora le está yendo bien en este ejercicio nuevo para él o nuevo para el gobierno, de sentarse a hablar, a conversar con algunos sectores que lo pueden acompañar en las medidas que él va a tomar. Sucedió en diputados, espera lo mismo que suceda en el Senado va a estar más difícil por la composición que tiene ese órgano, pero sin duda el ejercicio está sobre la mesa y me parece que le está dando resultado al gobierno. A ese apoyo de la opinión pública, el gobierno necesitaba acompañamiento del sector político, ¿no? Porque las leyes se aprueban con política, no con opinión pública. Y me parece que, y vuelvo a repetir, que este ejercicio que está haciendo el presidente, que está haciendo el gobierno nacional, está complementando a ese apoyo que encuentra en la opinión pública. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, uno no puede convivir de manera plena y por mucho tiempo solo con el acompañamiento de la opinión pública, y tampoco puede vivir en el mundo político solamente con la política, digamos, ¿no? Tiene que ser un equilibrio entre lo que piensa la gente y el acompañamiento también del sector político, que muchos, todos, digamos, fueron votados también para gobernar, ya sean las provincias o para sancionar leyes en el Congreso. ¿Qué lectura haces de la reaparición que ha tenido este fin de semana la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con críticas hacia el gobierno, pero también con mensajes hacia una interna que está claro que se va consolidando entre sectores muy íntimos de ella, como la Cámpora, y el gobernador, el principal gobernador que tiene el peronismo, que es Axel Kicillof? Esta reaparición de Cristina Kirchner, ¿qué alcance crees que puede tener? La reaparición no solamente de Cristina Kirchner, sino de otros actores políticos, por ejemplo, en la marcha universitaria, terminan beneficiando al presidente, porque está a las claras que hay una disputa interna en ese sector, y la gente está mirando para otro lado. Me parece que tanto la de Cristina Kirchner o la presencia de Sergio Massa en la marcha, o de Axel Kicillof también en la marcha, hace lo que están logrando un reacomodamiento, quieren buscar un reacomodamiento de ese sector político. Pero la opinión pública está en otra cosa, ¿no? Me parece que, y la aparición de política, tanto de Cristina Kirchner como de otros actores, terminan beneficiando al presidente Javier Milei en tanto a la opinión pública, como Javier Milei se dirige a la opinión pública, porque gran parte de los argentinos ve que estas estructuras políticas ya empiezan a ser parte del pasado, ¿no? Tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández, entre otros dirigentes, como que ya no tienen la relevancia que tuvieron en su momento. Sí, me da la impresión, Cristian, y me interesaba conocer tu opinión, de que, hablábamos con distintas consultoras que están ubicando el nivel de imagen positiva del presidente, todavía a pesar de este ajuste fenomenal y otras medidas, en una zona del 52%, pero me da la impresión de que es mayor, o hay un consenso aún mayor de que un sector de la política, y ahí es donde aparece en escena Cristina Kirchner y sobre todo la Cámpora, cooptó, se apropió y se aprovechó del funcionamiento del Estado en beneficio propio, y me da la impresión que allí es mayor el consenso que ese 52% en la sociedad de cuestionar esa práctica política. Es la percepción que tiene la gran mayoría de la opinión pública, y por eso te insistía hoy, José, que lo termina beneficiando al presidente, a Javier Milei. Cuando el peronismo, el kirchnerismo
sale a reclamar algo, automáticamente el presidente dice que salen a reclamar los beneficios que tenían o que están teniendo, por eso él va a sacar esos beneficios. Ese juego, esa lógica, hoy está sirviendo absolutamente al presidente y no así a ese sector de la oposición, ¿no? O sea, me parece que cada aparición que tiene Cristina Kirchner, cada reivindicación que pueda hacer Cristina Kirchner, automáticamente termina beneficiando al presidente, porque hay una gran mayoría que votó en contra de la continuidad de ese modelo de gestión, ¿no? O sea, tanto en octubre como en noviembre, la sociedad argentina se expresó en contra de las personas, de los políticos, de los dirigentes que venían gobernando. Y esto sigue igual. A pesar del ajuste, a pesar de las tarifas, a pesar de muchas cuestiones, cuando surge o cuando sale o cuando se expone uno de estos dirigentes, automáticamente el presidente aprovecha comunicacionalmente y sabe que eso le da rédito ante la opinión pública, y por eso también se sostienen los niveles de aprobación que de alguna manera todas las consultas coincidimos entre 55 y 60 puntos. ¿Y qué rumbo imaginás para la relación Milei-Macri, teniendo en cuenta que el presidente elogió a los diputados del PRO por el apoyo a la ley bases? Bueno, hay buena sintonía con Macri, pero no llega al nivel de mostrémonos en una reunión juntos y hagamos alguna actividad en conjunto, y cierto intento de Milei a través de la Libertad Avanza de captar de alguna manera al PRO. ¿Qué escenario imaginás ahí? Yo creo que va a haber una decantación natural. Lo que pasa que si uno acelera ese movimiento, el que termina perdiendo identidad va a terminar siendo el PRO, ¿no? Como fuerza política, y otros sectores. Me parece que falta mucho para el 2025 y calculo que los líderes de cada uno de los espacios se están dando cuenta. Acelerar un proceso de unificación es acelerar un proceso, un escenario electoral que recién se va a dar el año que viene, y hoy me parece que es importante tener otro tipo de ejercicios de acuerdos para así después desembocar juntos a una unidad de lo que puede llegar a ser las elecciones legislativas del 2025 entre los libertarios, entre el PRO y entre otros sectores. Me parece que acelerar este proceso en el medio de todas las medidas que se están tomando y se tienen que tomar, me parece que va a ser totalmente desacertado, y vuelvo a insistir, ojo también con la identidad que puedan llegar a perder cada uno de los espacios, ¿no? Si uno se suma al otro, el que termina perjudicado va a terminar siendo el PRO, y el que termina fortalecido va a terminar siendo la Libertad Avanza, y esto implica que a la hora de negociar el año entrante, uno empieza a negociar en una correlación de fuerzas totalmente distinta. Cristian, gracias, un abrazo. Muchas gracias por el contacto, José, que tenga buenas noches. Buenas noches para vos. Ahí estaba Cristian Solmoirago, analista político. Bueno, último momento, Milei finalmente va a presentar su libro el 22 de mayo próximo en el Luna Park. Recordemos, ya lo comentábamos en el inicio del programa, no va a ir a la Feria del Libro Milei, y el 22 de mayo van a ser 3 días antes de el Pacto de Mayo que pretende anunciar el gobierno en conjunto con los gobernadores. Así que Milei presenta su libro el 22 de mayo. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y todo lo último lo trae Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, finalmente ya lo habías anticipado vos, y finalmente ya se puede descargar Gemini. Sí, hace un tiempo que ya estaba disponible una versión que era beta y ya está disponible la versión final para celulares. Gemini estaba disponible en navegadores, ahora está disponible en celulares en todas las versiones. La versión beta estaba limitada solamente a unas versiones muy nuevas de celulares marca Android. Y bueno, ahora está disponible. No es que sea una novedad
impresionante, porque ya sabemos que tenemos montones de aplicaciones de inteligencia artificial, como la propia ChatGPT, que está disponible para descargar en celulares. Pero bueno, se suma Gemini, que es la apuesta de Google por la inteligencia artificial, como otra opción para instalar en el celular y preguntarle cosas cuando uno no sabe qué hacer. Bueno, habrá que ver si Google también, Rodri, un tema que siempre hablamos, se aprovecha de las ventajas que tienen en la mayoría de los celulares para potenciar esta inteligencia artificial, ¿no? Sí, Google tiene esa posición dominante de la que hablamos tantas veces y que tantos dolores de cabeza también está generando en algunos lugares con problemas legales de por medio. Y la intención de Google siempre fue forzar el uso de su propio buscador a través del navegador Chrome en los celulares. Y bueno, no sería raro que en la medida de las posibilidades que tengan, traten de poner esta inteligencia artificial también integrada dentro de alguna de las herramientas que vienen predeterminadas en Android. Pero habrá que ver si es que no lo hacen con mucha cautela, porque ahora están bajo la estricta mirada de la Unión Europea y de otros gobiernos que están, por el contrario, exigiéndole que limiten ciertas conductas monopólicas que vienen cometiendo hace años ya. Bueno, y por otra parte está teniendo problemas el gigante de los procesadores, el fabricante Intel, con una de sus últimas creaciones. Sí, efectivamente, una de las noticias de las que se viene hablando estas últimas semanas, pero que tenemos novedades importantes estos últimos días, es que Intel tuvo inconvenientes bastante grandes en su línea de más alta categoría, los de más alto nivel, que son los procesadores i7 e i9 de la 14ª generación y la 13ª, o sea, las dos últimas generaciones, sus procesadores más potentes, que comenzaron a dar muchos problemas, personas que utilizando estos equipos de golpe tenían pantallas azules, mensajes de error que le decían que tenían problemas con la memoria de video. Esto se armó una gran polémica empresarial porque los usuarios se iban a quejar primero a los fabricantes de placas de video. Entonces los primeros que lo mandaron al frente a los muchachos de Intel fueron justamente los fabricantes de placas de video como Nvidia, que respondían a sus usuarios destapando el problema que tenía Intel. ¿Y qué es lo que estaba pasando aparentemente? Los procesadores, como vos sabés, José, tienen ciertas características, pueden ir a cierta velocidad, necesitan cierta tensión, necesitan tener cierto tipo de refrigeración para funcionar correctamente. Y lo que viene pasando estos últimos años, y seguramente escuchaste hablar de la palabra overclocking, que es intentar exprimir un poquitito más de velocidad de los procesadores. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que las fabricantes de motherboards, de las placas madres de las computadoras, ya están imponiéndole algún tipo de overclocking de manera predeterminada a los procesadores. Entonces, ahora está la discusión. Por un lado, Intel lo que está diciendo es que los fabricantes de motherboards, para intentar que sus mothers le saquen más potencia al procesador, terminaron excediéndose en hasta qué punto podían exprimir un poco más y pasar por encima de los límites de fabricación las características de esos procesadores, a lo que las fabricantes de motherboard evidentemente le responden. Si estás vendiendo un microprocesador que estás diciendo que es tope de gama, que lo estás vendiendo ya, insinuando y diciéndole a todo el mundo que es para hacer overclocking, bueno, es normal que nosotros le vendamos eso a los clientes. Un tira y afloje que todavía no se termina de cerrar. Sacaron algunos parches de seguridad, algunas empresas están pasando parches de seguridad que van a ser muy difíciles de implementar para los usuarios. No todos los usuarios están teniendo ese problema, pero está bueno que sepamos, todos aquellos que tengan una computadora muy nueva, que tenga un Core i9 o un Core i7 de 13ª o 14ª generación, tienen que tener en consideración que si tienen algún tipo de inconveniente, puede estar pasando alguno de estos temas. Bien, a estar atentos entonces
con Intel y bueno, estos procesadores de última generación. Rodri, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene, José. Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir. Bueno, hay avances con la llegada de los billetes de 10.000 pesos. Se espera que hacia finales de mayo el fabricante estatal chino de billetes envíe nada más y nada menos que 770 millones de unidades de papel moneda de 10.000 pesos. Es clave conseguir esos billetes porque en junio arranca una demanda muy alta con pago de aguinaldos y otros de circulante por parte de las empresas, y el Banco Central quiere estar cubierto para tener estos billetes de 10.000 pesos que empezarían a circular en mayo próximo. Hay expectativa por parte de las empresas para que esto sea así. El billete va a tener las imágenes de María Remedios del Valle y de Manuel Belgrano, todo en una tonalidad verde. Así que bueno, ya el Banco Central está anticipando esto. Y en materia futbolera se ve una definición muy importante, la final de la Copa de la Liga entre Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata. Hay una campe interminable por un lugar para presenciar esa final. Los fanáticos de Vélez hicieron fila en la madrugada con la ilusión de conseguir pasaje y entrada para el mano a mano decisivo contra Estudiantes. Va a ser este domingo en Santiago del Estero y ya no hay más vuelos con pasajes para esa provincia. Los micros están copados. Bueno, va a ser una final importantísima de esta Copa entre Vélez y Estudiantes, y hay mucha expectativa por parte de los hinchas. Bien, y con este repaso de información y sobre todo el análisis de nuestros entrevistados, llegamos al final del programa este miércoles, Día del Trabajador o Día del Trabajo. Nos reencontramos la semana próxima. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas.